Ahora sí, una vez presentado al grupo de microelectrónica de Fundación Fulgor, queremos agradecer a los fundadores de Fundación, justamente a aquellos que han inspirado toda esta tarea de desarrollo en Argentina y fomentando siempre la educación y la excelencia académica para justamente poder crear alternativas que surjan desde nosotros, los argentinos, y siempre apostando a la ciencia e investigación argentina. Así que muchas gracias, Oscar Agassi y Mario Hueda, por estar presentes hoy y bueno, y también ser parte de Fundación Fulgor. Paso ahora a presentar a nuestro disertante, al ingeniero James Kanst, que se graduó en la carrera de Ingeniería Electrónica de la Universidad Tecnológica Nacional de la Facultad Regional Córdoba, conocida como UTN, en el año 2014. Desde el año 2017 se desempeña como becario integrante del grupo de Silicon Photonics en Fundación Fulgor. Además, se encuentra realizando sus estudios de doctorado en el área de circuitos ópticos para su aplicación en sistemas de comunicaciones coherentes. Entre sus principales intereses se encuentran moduladores ópticos, tales como el modulador March Sender, Ring Resonator, entre otros, y efectos no lineales en dispositivos ópticos. Así que, James, te damos la bienvenida. Si querés empezar a compartir la pantalla de tu presentación para dar comienzo a la sesión de hoy. Sí, hola, ¿cómo andan? Buen día. Muy bien, ¿se está viendo ahí? Ahí está comenzando a presentarse. Bueno, Todavía no. ¿ahí estamos? Ahí estaría. Muy bien, buenos días a todos. Como Fernanda me presentó, mi nombre es James Kunst. Soy estudiante de doctorado en la Fundación Fulgor y el tema en el que me desempeño es en óptica, particularmente en Silicon Photonics o fotónica en silicio, por su traducción en castellano. Muy bien, vamos a ver un poco este tema, de qué se trata. Para comenzar podemos dividir la palabra en dos partes, ¿no? Silicon Photonics, una viene dada por silicio y otra viene dada por fotón, viene de la palabra fotón, fotónica, que deriva también de la palabra óptica, que es básicamente óptica, ¿no? Óptica en silicio. Pero, ¿cuál es la diferencia entre óptica y fotónica? ¿Por qué ponerle fotónica? Bueno, generalmente la óptica, cuando hablamos de óptica, generalmente se atribuye a la óptica espacial o a la óptica geométrica, ¿no? Y cuando hablamos de fotónica, vamos más específicamente a circuitos ópticos integrados. En este caso, Photonic Integrated Circuit, denominados PICs. Para desarrollar esta presentación vamos a hacernos primero un par de preguntas, como primero, ¿qué es un circuito óptico o fotónico? ¿Y qué beneficios trae Silicon Photonics? ¿Sí? Para esto vamos a ver un poco una introducción a los circuitos ópticos. La charla está hecha de una manera muy general, tanto para estudiantes como gente ya avanzada puedan todos entender, ¿no? Un poco de lo que estoy hablando. Un poco la introducción a los circuitos ópticos, vamos a ver un poco de historia de óptica muy brevemente, y luego vamos a desarrollar los circuitos ópticos más en profundidad, vamos a ver qué son los circuitos ópticos pasivos, el concepto de interferometría, que son los resonadores de anillo, y también vamos a ver circuitos realizados por la Fundación. Después vamos a pasar a ver los circuitos activos, donde vamos a desarrollar un poco lo que son los moduladores basados en Mach Zehnder, en el interferómetro de Mach Zehnder, los moduladores en anillo, y también vamos a ver un poco de circuitos activos desarrollados por la Fundación. Muy bien. ¿Qué es un circuito óptico? Básicamente, el concepto general del circuito óptico se puede considerar como que es una caja negra donde se introduce un haz de luz, ya sea de un láser o de un foco, ¿sí? O la luz solar. Y esa caja negra modifica la luz de tal manera que a la salida obtenga una luz modificada, ya sea, puede ser filtrada, atenuada, ¿no? Y en base a esto puedo diferenciar dos tipos de circuitos.
Un circuito óptico pasivo, donde el haz de luz entra en la caja negra y es modificado, pero su comportamiento es fijo. Es decir, por ejemplo, si yo tengo un filtro pasivo, su comportamiento siempre va a ser fijo. No voy a poder cambiar, por ejemplo, la frecuencia de corte del filtro, ¿no? Es como una resistencia donde yo lo único que puedo hacer es aplicar tensión a los bordes digamos, pero no le puedo modificar la resistencia, ¿no? Luego podemos ver los circuitos activos, donde también hay una entrada láser, pero además de la entrada láser, puede haber otra entrada eléctrica, lo que me permite modificar ciertos parámetros de la luz y tener también a la salida la luz modificada y tiene la particularidad de tener un comportamiento variable. Es decir, por ejemplo, en el caso de un filtro, yo puedo modificar la frecuencia de un filtro en este caso, ¿no? Son las principales diferencias entre algo que es activo y pasivo. Además, el activo lo que también posee, ¿sí? Tiene dopajes extras, ¿no? Para poder hacer esta transformación del dominio eléctrico al óptico. Después vamos a ver más en profundidad los circuitos activos y pasivos. Muy bien. Un circuito de ejemplo que siempre me gusta dar es, por ejemplo, cómo la naturaleza se ve beneficiada de los circuitos ópticos, ¿sí? Circuitos ópticos naturales, por ejemplo, vemos el ejemplo del camaleón, donde sabemos que su propiedad es cambiar muy rápidamente de color para defenderse o para camuflarse. Y esto se le atribuye, antes se creía que era toda pigmentación, es decir, que el camaleón tenía muchos colores y él elegía qué color ser. Pero luego, si vemos microscópicamente su piel, vemos que está formado por una estructura cristalina que se llaman cristales fotónicos, y lo que permite manipular la luz. Por ejemplo, podemos ver en el gráfico, tenemos la estructura cristalina de la piel comprimida, ¿sí? Lo que, por ejemplo, en la figura de abajo del ejemplo, permite reflejar únicamente el color verde, es decir, el haz del sol ingresa a su piel y refleja la luz verde, y es lo que nos llega a nuestro ojo. Pero si el camaleón se expande su cuerpo, esas estructuras cristalinas se separan, lo que le permite cambiar la frecuencia de reflexión y termina siendo amarillo, ¿sí? Muy bien. Vamos un poco a la historia de la óptica, muy rápidamente. Podemos atribuir que la óptica, los circuitos ópticos, la manipulación de la luz por el hombre viene ya hace mucho, como ejemplos de los egipcios donde hacían estructuras, por ejemplo, un templo solar donde para que cierto año del mes la luz entrara por cierta ventana y alumbrara una estatua. De alguna forma es un circuito óptico que usa la luz solar, ¿no? Y luego, pasando los años, vamos avanzando y, por ejemplo, llegamos a la época de Galileo y Kepler, donde empiezan a hacer estudios astronómicos con el telescopio, ya empieza a surgir la óptica geométrica de los lentes y demás. Después vamos a los años de Newton, donde ya empiezan a tratarse más los temas de forma teórica, se empieza a desarrollar el microscopio, y ya empezamos después en el año 1800, llegando a la época moderna, donde gracias al concepto de campo eléctrico de Maxwell, podemos entender de qué naturaleza es la luz y lo que atribuye a nuestros días, o sea, lo que permite a nuestros días anticipar el comportamiento de la luz y hacer simulaciones de la luz, ¿no? Algo totalmente imposible si no se tuviera el concepto de campo electromagnético. También en la misma época, John Tyndall introduce el concepto, o descubre el concepto de reflexión interna total a través de un vaso lleno de agua, una fuente de luz y una pérdida del agua. Descubre que el agua puede ser un conductor de luz, ¿no? Y luego, llegando un poco más a nuestra época, empiezan a haber investigaciones muy importantes que le permiten dar a la óptica un salto muy grande, que es, por ejemplo, el desarrollo de la emisión estimulada de Einstein, donde más adelante, gracias a ese concepto, se construye el primer láser práctico, ¿sí? Desarrollado por Myman,
lo que nos dio a la humanidad el poder de generar luz, más allá de un foco o la luz solar, o sea, usar la luz solar o una vela, ¿no? Donde ya ahora podemos controlar la potencia, la frecuencia, la polarización, ¿no? Entonces, todo esto desarrolló grandes avances, donde llegamos a la fibra óptica también, que tiene su propia historia, donde se comienza desarrollando el concepto de refracción interna total por Tyndall. Se logran las primeras aplicaciones prácticas en medicina, y luego llegamos hasta Kao, ¿no? El físico que se le atribuye ser por algunos el padre de la fibra óptica, donde él introduce el concepto de que si nosotros logramos reducir las pérdidas del silicio, que es posible reducir las pérdidas del silicio de tal forma de poder hacer comunicaciones ópticas de larga distancia. Entonces, gracias al concepto que él introdujo y las pruebas que él demostró, hasta hoy, nuestros días, podemos obtener fibras ópticas de pérdidas de 0.2 dB por kilómetro o incluso menos, ¿no? Bien, estas es un poco las curvas de pérdidas a través de los años. En las primeras fibras ópticas se obtenían pérdidas de 4 a 5 dB y 2 dB en algunas ventanas, por ejemplo la ventana o la ventana C y L. Y luego, a través de los años, donde se va desarrollando cada vez más la tecnología de fibra óptica, hasta llegar a la fibra óptica de nuestros días, que llegamos a las pérdidas muy bajas, lo que nos permiten hacer comunicaciones muy a larga distancia y con muy buena calidad. Muy bien. Ahora vamos a desarrollar muy rápidamente el concepto de fibra óptica, que es importante para saber Silicon Photonics, porque se desarrolla sobre el mismo concepto. Tenemos dos medios, uno es el agua y el aire, donde están caracterizados por tener un índice de refracción, en este caso N1 y N2, donde este índice está relacionado directamente con la luz, que es lo que nos dice a qué velocidad va a viajar la luz en ese medio. Tenemos la ecuación, la velocidad de propagación de la luz va a ser igual en ese medio, va a ser igual a la velocidad de luz del vacío dividido el índice de refracción. Es decir, mientras el índice de refracción es mayor, la velocidad de propagación de la luz en ese medio va a ser menor. Bajo este concepto, si nosotros incidimos una luz proveniente en este caso el agua, hasta la frontera entre los dos campos, los dos sistemas, dependiendo del ángulo crítico, puedo tener una reflexión interna total de las de luz, ¿no? Y las de luz queda dentro del agua. Las condiciones para eso son que el índice de refracción primero del agua, en este caso el medio donde quiero transportar la luz, sea mayor que el índice de refracción del aire, y además cumplir cierto ángulo de incidencia, ¿no? En base a eso se desarrolla la fibra óptica, donde tenemos primero el núcleo, en este caso de silicio, también en silicio dopado para reducir las pérdidas, y un revestimiento que es el que se encarga de tener el segundo índice de refracción necesario para hacer la reflexión interna total. En base a esto, y depende del núcleo, del tamaño del núcleo, podemos tener dos fibras ópticas, una de multimodo, donde permite viajar a la luz por diferentes caminos, diferentes caminos y rebotes, como ven aquí, y dependiendo si yo lo reduzco cada vez más al núcleo de la fibra óptica, puedo llegar a obligar a la luz a viajar por un solo camino, la que se denomina fibra multimodo. Muy bien, ¿de qué se trata Silicon Photonics entonces? Silicon Photonics obtiene el concepto de la fibra, ¿sí? Y también se beneficia de la industria de la electrónica. El principal concepto es, yo tengo wafers, que son estos discos que se usan en la industria electrónica, ¿no? Que son de silicio, y están muy desarrollados a través de la historia para ser lo más eficientes posibles cuando desarrolla un dispositivo electrónico, circuito integrado, y al mismo tiempo la fibra óptica también utiliza el silicio para transportar la luz. Entonces, ¿qué tal si utilizamos los mismos wafers, incluso las mismas fábricas de electrónica,
para, en vez de hacer circuitos electrónicos, hacer circuitos ópticos, es decir, hacer fibras en miniatura. Por ejemplo, vemos en la animación, tenemos el silicio, el núcleo de silicio, tal como lo tenemos en la fibra, y el cladding, que es el segundo material para hacer la reflexión interna total. Y gracias a eso podemos hacer circuitos ópticos en miniatura. ¿Sí? Como vemos en la foto, tenemos básicamente una línea de transmisión por fibra dentro de un circuito en miniatura. ¿Sí? Ese es el principal concepto de Silicon Photonics. Si bien el concepto de óptica y materiales ópticos se conocía, el concepto de Silicon Photonics es utilizar materiales que ya existen, fábricas que ya existen, y productos y procesos en serie que ya existen de la industria electrónica para realizar circuitos ópticos. Muy bien. ¿Cómo se vería esto en Silicon Photonics? Bueno, básicamente tenemos aquí una corte transversal del wafer, donde tenemos el cladding, que es el material con el índice de refracción 2, y el núcleo de silicio, índice de refracción 1. Lo que sucede aquí también sucede en las fibras, que puedo tener diferentes modos dependiendo del tamaño del núcleo de silicio. Y puedo tener el mismo concepto, por ejemplo, dependiendo del ancho y el largo el ancho y el alto de la fibra, que está constituida en el medio, puedo tener diferentes modos, ¿no? Entonces, básicamente cumple la misma función que una fibra, solo que en miniatura. Muy bien, ¿cuáles son las aplicaciones de Silicon Photonics? Bueno, van desde telecomunicaciones, ¿sí? De larga distancia, de comunicaciones coherentes, comunicaciones entre data centers, de alta velocidad, en sistemas analógicos también, donde gracias a que puedo utilizar los wafers de la electrónica, también puedo incluir y hacer una fabricación híbrida, es decir, circuitos ópticos de Silicon Photonics junto con circuitos electrónicos, ¿sí? Sin necesidad de hacerlos por separado, puedo hacerlo de la misma forma. También tiene sus aplicaciones en la información cuántica, ¿sí? en sensores biológicos, que tiene una salida muy prometedora a los sensores biológicos, porque la idea es poder hacer estos sensores en masa, por ejemplo, y en el caso que estamos ahora, imagínense con la pandemia, si es posible hacer sensores en masa de producción y tener muestras de sangre instantáneas en el momento. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. También para sensores de la industria, como sensores de la calidad del agua, calidad o presencia de gas, y muchas otras aplicaciones que pueden describirse. Muy bien, ahora un poco más vamos a desarrollar en profundidad el concepto de circuitos ópticos. Para eso vamos a ver rápidamente el concepto de interferometría, que es el concepto fundamental, uno de los conceptos más usados en los circuitos ópticos de Silicon Photonics, que básicamente la interferometría, como vemos en la animación, tiene una fuente de luz donde choca con una pared donde tiene dos rendijas. Estas rendijas lo que me hacen es dividir en las de luz. Y al otro lado tenemos una placa fotosensible, de tal manera de que cuando choca la luz se ilumina, ¿sí? Se marca, para marcarme la intensidad a la que la luz ha incidido. Lo que vemos en esto es que hay zonas de mayor luminosidad y de menor luminosidad, ¿sí? ¿Por qué sucede eso? Bueno, básicamente podemos ver la imagen de al lado, la luz al dividirse y el recorrido que tiene desde que se dividió hasta la placa fotovoltaica, tiene un recorrido. Y por ejemplo, en el caso de las zonas oscuras, es porque los dos haces de luz han tenido han recorrido distancias diferentes y da justo 180 la diferencia de fase, lo que me produce una interferencia destructiva. Pero en el caso de las zonas más brillantes es porque en ese caso en las de luz, los dos haces de luz han recorrido la misma distancia y su fase está acorde, ¿no? Y entonces se produce una interferencia constructiva en esa zona. Lo mismo sucede
en la naturaleza, ¿no? Cuando vemos una mancha de aceite, tenemos la fuente solar que, no, que manda un rayo solar a la mancha de aceite. Este rayo primero rebota en la mancha de aceite y nos llega una parte al ojo. El otro penetra en la mancha de aceite y rebota en el asfalto. Y tenemos el mismo concepto. El haz de luz se dividió y ha recorrido, en este caso, diferentes distancias. ¿Cómo se ve este efecto a nuestros ojos? Bueno, se ve el patrón del aceite, donde para algunos colores se produce una interferencia destructiva y para otros colores se produce una interferencia constructiva, ¿no? Y vemos el famoso patrón de la mancha de aceite con los colores. Muy bien. Volvemos al concepto de circuitos ópticos pasivos. Recordemos que es un circuito donde ingresa un haz de luz y sale el haz de luz modificado luego de pasar por la caja. ¿Qué se necesita? Bueno, básicamente, en principio se necesita un láser y una estructura diseñada para conducir la luz. Recordemos que este es un comportamiento fijo. Ahora vamos a ver ejemplos de circuitos pasivos. Por ejemplo, este es un interferómetro Mach-Zehnder, donde está constituido primero por una entrada, en este caso una entrada óptica de un láser. Tenemos un divisor, ¿sí? Donde este divisor me permite dividir la potencia óptica entre los dos brazos de manera equitativa, 50% y 50. Luego tenemos dos brazos donde cada uno tiene diferente recorrido. Fíjense que el delta L me permite tener un recorrido diferente al brazo de abajo. Y luego tenemos un combinador que combina los dos haces de luces que previamente habíamos dividido. Y este comportamiento es el mismo comportamiento de interferometría que hemos explicado antes, donde primero tenemos, por ejemplo, para ciertos colores, tenemos la transmisión, tenemos aquí medido por un osciloscopio óptico para diferentes frecuencias, tenemos el eje vertical para la transmisión y el eje horizontal para las longitudes de onda. Este diagrama lo que me está mostrando es para ciertas longitudes de onda, que se traduce como colores, ¿no? Podemos decirle para ciertos colores, la transmisión es nula, y para ciertos otros colores, la transmisión es máxima. Entonces se está produciendo lo mismo concepto de interferometría de la mancha de aceite, pero en este caso en un instrumento electrónico. Muy bien, después podemos pasar al siguiente circuito óptico pasivo, que es en este caso un anillo, donde está constituido por dos vías de onda en paralelo, que tienen en el medio un anillo. Este dispositivo también usa el concepto de interferometría, pero de una forma un poco diferente. Lo que hace es, tenemos una entrada marcada por la línea violeta, parte de la luz se acopla al anillo, y esa luz acoplada empieza a girar dentro del anillo, por reflexión interna total. En cada giro del anillo, la luz está recorriendo cierta distancia, que vuelve a interferirse de nuevo con la entrada. Luego esa interferencia viene y se acopla y sale por la salida roja, que es el drop, ¿no? Como vemos en la animación, la luz ingresa, empieza a girar dentro del anillo, empieza a ser interferida por la misma entrada, y parte de ese comportamiento tira a la salida del drop, y también parte de ese comportamiento sale por la salida directa, que es la true, que es la flecha verde, ¿no? ¿Cómo se vería esto en un instrumento óptico? En un osciloscopio óptico. Tenemos la potencia de salida en dBm y tenemos las longitudes de onda en el eje X. Fíjense que aquí hay dos gráficos, dos curvas, dos mediciones en todo caso. Tenemos las montañas, ¿sí? Los picos, en ciertas longitudes de onda, es decir, atenúa totalmente hasta los picos, donde me va a dar la máxima potencia para cierta longitud de onda. Esa es la salida del drop, ¿sí? Imagínense que esto puede servir como filtro, ¿no? Si yo quiero cierta longitud de onda, aplico un anillo y tengo un filtro de muy buena calidad justo en esa longitud de onda. Y por otro lado tenemos la salida directa, que es todo lo contrario a la salida drop, que transmite todas las frecuencias, excepto donde está la frecuencia de resonancia del anillo, que son los picos. Este gráfico que ven aquí es el layout en
en Silicon Photonics. Y ahora vamos a ver un poco de los trabajos de la fundación referidos a circuitos ópticos pasivos. Aquí lo que vemos es un chip de aproximadamente 3 milímetros por 2 milímetros, donde contiene varios circuitos ópticos. Primero tenemos aquí, por ejemplo, anillos. Tenemos las longitudes de onda, las guías de onda, perdón, por estas líneas en rosa. Tenemos interferómetros de Mach-Zehnder, por ejemplo, que son la mayoría, donde tenemos el divisor, tenemos los diferentes caminos de la luz y el combinador. Muy bien. ¿Cuál es el tema aquí? Yo les estoy mostrando los circuitos, los Mach-Zehnder, el anillo, pero no les estoy diciendo cómo ingresa la luz, dónde está el láser, dónde está la fuente de luz. Bueno, si prestan atención, estas pequeñas estructuras triangulares son las encargadas de ingresar la luz y de sacar la luz. ¿Cómo funcionan? Se denominan acopladores verticales ópticos o drag grating couplers, donde, digamos, la industria me puede dar dos formas de introducir la luz. Una que es la más obvia, que puedo acercar el chip fotónico hacia la fibra óptica, ¿no? Y bueno, que la fibra óptica me ingrese la luz directamente, pero eso me trae algunas complicaciones. Por ejemplo, la fibra óptica tiene que estar bien alineada a la guía de onda del chip, con todo el tiempo que eso conlleva, ¿no? O tenemos estos drag grating couplers, que son estas estructuras triangulares, que son como las, fíjense que aquí hay una foto microscópica, está constituida por dientes, ¿sí?, que le permiten a la luz ingresar verticalmente, con cierto ángulo, y cuando chocan con esas estructuras en forma de dientes, empieza a reflejar la luz, en este caso hacia la derecha, y estas diferentes reflexiones se empiezan a sumar hasta combinarse todas, digamos, dentro de la fibra óptica, de la guía de onda en este caso. Por ejemplo, tenemos la animación aquí, donde estamos viendo desde el punto de la vista de la fibra, la luz empieza a reflejarse en estas estructuras hasta que se termina confinando en la guía de onda y permite entrar la luz al chip. Y esta estructura sirve como entrada, como salida, ¿no? ¿Qué me permite hacer esto? Bueno, a diferencia de la otra, me permite primero tener un ángulo o una zona más grande donde va a incidir la luz. Y segundo, me permite automatizar el proceso. No necesito necesariamente chocar o estar muy cerca del chip para hacer ingresar la luz desde la fibra. Muy bien. ¿Cómo hacemos entonces las mediciones en este tipo de chips, ¿no? Por ejemplo, tenemos la figura 1, aquí el número 1, tenemos la estructura de acoplador, ¿sí? Tenemos una fibra, un cable básicamente, un cable óptico se denomina, una guía de onda, y tenemos una salida, ¿sí? ¿Cuál es el problema o el mayor problema de uno de estos acopladores, a pesar de sus beneficios? Y bueno, como vemos, la luz tiene que chocar con estas estructuras, lo que trae aparejado pérdidas. Entonces, lo que se hace es un proceso de calibración. Lo que se hace primero es, por ejemplo, medir estas estructuras, ¿sí? Tenemos el patrón de cómo actúa, incluso tenemos la banda en donde está actuando el grating coupler, junto con sus pérdidas. Lo que hacemos es ajustarlo a un polinomio, ¿sí? Luego utilizar ese polinomio para ajustar la medida del modulador del interferómetro de Mach-Zehnder. Por ejemplo, tenemos aquí la segunda imagen del interferómetro de Mach-Zehnder. Tenemos el patrón de interferencia, pero trae aparejado que primero tiene aparejado mucha pérdida y también el ancho de banda. Fíjense, la banda donde actúa, hay algunas zonas donde está más atenuada que otras. ¿Cómo se saca ese efecto? Bueno, justamente restando el efecto del lazo de calibración, se denomina, ¿sí? Lo que terminamos teniendo a la salida, o en nuestro caso, en nuestro sistema, el comportamiento del interferómetro,
pero ya ajustado, ¿no? Ajustado sin los efectos de los acopladores. Muy bien, ahora vamos a pasar a los circuitos ópticos activos. Repasemos el circuito óptico activo. Tenemos un láser que nos da ondas de luz, tenemos una caja y tenemos una señal eléctrica que va a modificar la luz de tal forma de sacar esa luz modificada fuera de la caja. Y ahora vamos a ver los moduladores. Como primera instancia podemos ver el concepto que es el concepto de modular, ¿no? ¿Qué significa modular? Para aquellos que no están tal vez en el tema. Modular básicamente es cambiar el parámetro, cambiar ciertos parámetros de algún medio. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos, lo que estamos haciendo es modificar la presión del aire hasta el oído de la otra persona, ¿no? La modificamos de tal forma que se escucha hablar, ¿no? Que suena como hablamos o cantamos. Básicamente es eso, cambiar el parámetro de un medio para que ese medio lo transmita hacia un receptor. Lo mismo sucede en el modulador óptico. En este caso, la luz que sale del láser es el medio, ¿sí? Y la señal eléctrica, que va a modificar los parámetros de la luz, equivale a nuestras cuerdas vocales, ¿no? Lo que me permite modificar los parámetros de la luz y termina modulando, justamente de ahí viene el término, la luz. ¿Qué se necesita? Bueno, láser, una fuente eléctrica y también el modulador. Y el modulador tiene que tener ciertas características, ¿no? Primero, que tiene que ser un material que pueda capaz de realizar la transformación eléctrica óptica. Porque recordemos que estamos en dos dominios diferentes, estamos en el dominio eléctrico y en el dominio óptico. Y específicamente en el caso del silicio, se llama dispersión de plasma de silicio, que lo vamos a ver un poco más de detalle en la siguiente filmina. Y también se necesita una estructura que me permita realizar dicha transformación. Entonces vamos a ver más adelante. Y aquí tenemos que, como pueden ver, si se dieron cuenta, tenemos el láser, tenemos una estructura, ¿sí? Que básicamente es el interferómetro Mach-Zehnder que vimos previamente, ¿sí? Donde el haz de luz se divide en dos, tiene dos caminos. En un caso el camino está compuesto por una caja, ¿sí? El otro camino no. Y a la salida tenemos un combinador donde el haz de luz va a ser combinado. Ahora, ¿qué diferencia hay entre este y el interferómetro Mach-Zehnder? Bueno, la diferencia es que el interferómetro de Mach-Zehnder, como dijimos antes, es fijo. Es decir, yo lo que hago es aplicar un recorrido diferente a un brazo, lo que me permite tener una diferencia de fase a la salida. Pero en este caso, el bloque, que tiene el efecto electro-óptico incluido, me permite cambiar la fase o los parámetros de la luz de tal manera de realizar o obtener el mismo patrón de interferencia a la salida, ¿sí? Es decir, el resultado es el mismo, pero hecho de diferente forma. La ventaja de esto es que yo al patrón de interferencia lo puedo modificar, ¿sí? Justamente porque es activo, puedo poner una señal diferente, puedo poner una frecuencia diferente, una amplitud diferente, y el patrón de interferencia del Mach-Zehnder va a ser cambiado, ¿sí? ¿Cuál es el principio de este? Bueno, por ejemplo, tenemos aquí lo que vemos en el gráfico de colores, de rojo y azul. Tenemos lo que se denomina una juntura. La misma juntura del diodo, constituida por un lado P y otro N, bueno, es la misma juntura, se realiza, pero en la fibra óptica, en la guía de onda, ¿sí? Fíjese, el cuadrado del medio, la estructura rectangular, es la misma fibra de Silicon Photonics, ¿sí? Y los brazos que están al costado constituyen, digamos, los contactos para la juntura PN. Lo que está constituido aquí entonces es el silicio, que va a transmitir la luz, y además dopajes que me van a permitir generar la juntura PN. Esa juntura PN lo que hace es cuando yo aplico
tensión, en este caso, fíjense, el bias, -4. En este caso está el diodo, si fuera un diodo, está polarizado en inversa. Fíjense cómo se modifican las cargas, ¿sí? La zona de deflexión en medio de la fibra. Y esa modificación en la zona de deflexión es lo que me permite cambiar los parámetros de la luz que está viajando por ese medio. Y específicamente, ¿qué parámetro me cambia de la luz? El índice de refracción, ¿sí? En un caso ideal, un índice de refracción. Después en la práctica vemos que no es el índice de refracción no es lo único que cambia, sino también cambia un poco la atenuación y tiene efectos secundarios, ¿no? Pero en un caso ideal, podemos decir que esta manipulación, ¿sí?, de la luz a través de la juntura pene me cambia esencialmente el índice de refracción. Y recordemos la ecuación de propagación a través del medio de la luz, viene dada por la constante C, dividido el índice de refracción. Es decir, si yo cambio el índice de refracción del medio, gracias a esta juntura, puedo cambiar la velocidad de la luz, ¿sí? Eso es lo que está pasando en el modulador. Yo en un lado, gracias al efecto electro-óptico que fue desarrollada por Sorev y Bennett en los años 1987, puedo cambiar la velocidad de la luz en un brazo, lo que se va a traducir en una diferencia de fase, lo que me va a dar el patrón de interferencia, justamente como la mancha de aceite, ¿sí? Y aquí tenemos un videito donde explica el concepto un poco más gráfico, ¿sí? Vamos a poner un poco más rápido. La idea tenemos el interferómetro de Mach-Zehnder, donde en uno de los brazos se pone la juntura, en este caso está representada como si fuera un capacitor, donde le aplico una tensión, ¿sí? Esa tensión hace que la luz que se propaga por justamente esa juntura disminuya a la vez su velocidad, de acuerdo a la tensión que le ponga, ¿sí? La luz reduce su velocidad entre esos puntos. Y tenemos las ondas, supongamos que tenemos el láser aquí, representado por la onda senoidal. Y a medida que cambiamos la tensión, fíjense cómo se mueve la fase de la señal, ¿sí? Ese movimiento de fase lo que se traduce es en la modificación de amplitud a la salida del Mach-Zehnder. Aquí tenemos en el caso de modulación por bits, ¿no? Cada bits, por ejemplo, subimos y bajamos en la curva. Cuando lo mantenemos abajo, están en contrafase, perdón, lo que hace una interferencia destructiva. Y si lo subo en tensión, pongo en fase al sistema, lo que me permite tener una amplitud mayor. Muy bien. Ahora vamos a ver ejemplos de trabajos en la fundación de circuitos activos, ¿sí? Este chip, posee varios circuitos ópticos activos dentro, ¿sí? Tiene la medida es de 3 por 2,5 milímetros aproximadamente. Y para verlo un poco más en detalle, primero vamos a ver aquel que está marcado en transparencia verde, ¿sí?, que es un Mach-Zehnder. Justamente es un modulador Mach-Zehnder. Está constituido de esta forma. Fíjense que tenemos primero el interferómetro Mach-Zehnder, tenemos los diodos que representan las junturas, pero en este caso las junturas no están aplicadas a un solo brazo, ¿sí? Están aplicados los dos brazos. ¿Por qué? Porque la idea es, primero, si aplico una tensión inversa a los brazos, ¿sí? Es decir, yo puedo, de un lado, en un brazo puedo desfasar para la izquierda a la luz, y en el otro brazo puedo desfasar a la derecha a la luz. La luz termina siendo desfasada en el combinador, pero es una forma más efectiva, ¿sí?, de utilizar la potencia eléctrica en este caso, o la circuitería, para que me consuma menos y tenga un efecto práctico.
Y si lo vemos un poquito más grande, en el modulador, vamos a ver que tenemos la entrada, el, el- el divisor, tenemos una pequeña desfase estructural aquí. Eso es a propósito, debido a que si no, el patrón de interferencia no se va a poder medir en el instrumento. Luego tenemos toda la zona que es los dopajes, ¿sí? Y después de la salida tenemos el combinador. Esto está constituido de una forma que sus contactos eléctricos que vemos aquí, ¿sí? Por ejemplo, los cuadros azules, tenemos un cuadro azul, tenemos toda una conducción, metal de conductor eléctrico, hasta el otro punto, sea una línea de transmisión, ¿sí? Para reducir las pérdidas y aumentar el ancho de banda. La juntura en este caso no es una juntura individual, es decir, no es en un solo brazo, sino son dos junturas básicamente conectadas, conectadas, ¿no? Fíjense, tenemos la juntura N++, que sirve como conductor, la juntura N, que sirve como interfaz entre la N y la N más y N. Después tenemos lo mismo en el sector de la P, y tenemos los contactos de aluminio, ¿sí? De esta forma está constituida la juntura, en este caso, del modulador Mach-Zehnder. ¿Cuál es el principio? Bueno, de modulación. Bueno, básicamente tenemos el patrón de interferencia del modulador, pero gracias a que yo puedo modificar las tensiones en los brazos, puedo mover en el espectro ese patrón, ¿sí? Por ejemplo, fíjense, si yo tomo el punto de la longitud de onda aquí, en la línea punteada, tenemos cuando la tensión es 0,5, las líneas rojas, el espectro rojo, la transmisión es casi nula, ¿no? Menos 45 dB. Pero si al mismo punto yo lo veo cuando le aplico al modulador una tensión de menos 0,5, fíjense, el espectro se mueve en esa frecuencia y ahora no me da una transmisión o una atenuación de menos 45, sino ahora tengo menos 15. Es decir, yo he cambiado la amplitud o la intensidad de la luz de salida a la salida del modulador. Y ese es el concepto de la modulación de la luz, ¿sí? Para ciertas frecuencias, el modulador tiene que estar diseñado para ciertas frecuencias, de tal manera que pueda tener este cambio de espectro, y ese cambio de espectro se traduzca en cambio de potencia de salida. Muy bien, una aplicación práctica que tiene el Silicon Photonics comercial viene dada por uno de los primeros transceptores coherentes en el área en la tecnología Silicon Photonics, dado por Acacia, la empresa Acacia. Y les dejo aquí las referencias por si están interesados. Podemos ver aquí rápidamente la introducción del láser. El láser se divide en dos, uno para el receptor, se va a encargar de modular la señal, y el otro lado vemos el transmisor, donde tiene ciertas divisiones también para dividir el haz de luz del láser para diferentes moduladores. Tenemos sus respectivos desfasadores, hasta al final tener la salida hacia la fibra óptica. Imagínense el tamaño del chip de Silicon Photonics, que se compara con una moneda, ¿no? Ya puede estar a la escala también compitiendo con las escalas de electrónica. Muy bien. Para ver otro chip que se fabricó en la fundación, o que se diseñó en la fundación, podemos remarcar el que está también en verde, que es un modulador de anillo. El concepto es muy parecido al Mach-Zehnder. Tenemos, fíjense si se notan, las líneas amarillas, las líneas rosas son el silicio, el anillo que previamente habíamos estudiado. Y luego están los otros metales que constituyen la juntura PN, que también habíamos explicado antes. Esta juntura PN se realiza alrededor del anillo. Y viendo un poco más de lejos el modulador, tenemos las entradas ópticas, las entradas, perdón, eléctricas, hechas por los pads
de alta frecuencia que me permiten introducir la señal a las junturas PIN. Y el concepto es muy parecido. También tenemos, en este caso, tenemos la salida del espectro a la salida directa del anillo, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, si nos vamos a la tensión, en este caso violeta, ¿sí? Tenemos cierto espectro, y si movemos con una tensión de 4 voltios, vamos y nos movemos al espectro de la línea color azul. Si elegimos un punto en la frecuencia, en la longitud de onda, perdón, pasa lo mismo que el modulador. Básicamente, para cierta tensión, ¿sí? Por ejemplo, para 0 dB, tengo una transmisión de menos 3 dB, y para el mismo punto, pero para diferente tensión, la amplitud se disminuyó. Es decir, estoy modulando la amplitud, ¿sí? La particularidad o la diferencia que existe entre el modulador de anillo y el Mach Zehnder es que el anillo es muy pequeño. Primero, podemos decir como beneficio, es muy pequeño a comparación del Mach Zehnder, ¿sí? Pero, al ser muy pequeño, es muy afectado por los cambios de temperatura, ¿sí? Además, su diseño es muy maleable. O sea, desde que lo diseño hasta que lo tengo para medir, la variación de fabricación es muy grande a comparación del Mach Zehnder. El Mach Zehnder, en ese caso, es mucho más robusto, ¿sí? Además, siempre hay que considerar que hay que tener derivas térmicas, ¿no? A través del tiempo, aumenta la temperatura en el circuito, empiezan a cambiar algunos factores, y esas derivas térmicas se tienen que corregir. Bueno, en el anillo esas derivas térmicas son muchas, y además consumen mucha energía electrónica. Entonces, para hacer un transmisor con anillos, tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas en ese sentido, y por eso es que generalmente estos moduladores no se los usa para transmisiones ópticas y así de fabricación en masa, sino muy específicas. Lo que sí tienen aplicación estos moduladores de anillos en biología, que después vamos a ver un ejemplo. Muy bien. ¿Qué ventajas tiene Silicon Photonics? Por ejemplo, aquí tenemos la foto del chip de la fundación, el que está en la punta. ¿Cómo se mide? Bueno, la forma de medir se usa en estación de medición, donde, como dijimos antes, gracias a los acopladores verticales, podemos hacer ingresar la luz perpendicularmente y me automatiza el proceso. Es decir, yo sé dónde están ubicados los acopladores verticales. Yo, a través de un sistema de automatización, puedo medir cada uno de los chips automáticamente, junto, obviamente, si en el caso del chip activo, tiene que tener las puntas RF, ¿no?, a los costados. ¿Qué otras ventajas tiene primero el Silicon Photonics y después este proceso de medición? Es que puedo hacer la medición o el trabajo de caracterizar los chips dentro del mismo wafer, es decir, en el mismo proceso de fabricación, sin necesidad de cortarlo, sin necesidad de empacarlo, ¿sí?, que es muy costoso el empacamiento. Puedo utilizar este tipo de medición con estos acopladores verticales para hacer las mediciones automatizadas dentro del mismo wafer, justo antes de que salgan a la venta, ¿no?, antes de que sigan en el proceso, lo que me ayuda muchísimo en el sentido de reducir costos y energía. Volvemos a las aplicaciones. Como dijimos, tiene muchas aplicaciones. Telecomunicaciones, biofotónica, ¿sí?, sensores, y aún más, van a tener aún más aplicaciones. Vemos aquí la tabla de cómo va a evolucionar o cómo evoluciona la venta de Silicon Photonics. Vemos que en los años 2010 la mayoría de los circuitos ópticos estaban constituidos por metales como galio y arsénico o indium phosphide,
¿sí? Lo que, si bien estos circuitos nos permitieron, digamos, introducirnos a la aeróptica, son costosos, ¿sí? Imagínense que cada uno de estos tiene tiene su propia fábrica, por así decirlo, su propia estructura, infraestructura. En cambio, Silicon Photonics, como dijimos antes, puede utilizar la estructura de la electrónica. Vemos a través de los años que Silicon Photonics empieza a ganar terreno y se prevé que en el 2022 Silicon Photonics va a tener gran parte, ¿no? Del comercio. Pero hay por así decirlo, hay una desventaja, en principio, por Silicon Photonics. Siempre cuando yo gano algo, ¿no? Siempre hay algo que pierdo. En este caso, si nos comparamos con el indium phosphide, podemos aquí, por ejemplo, ver en caso de desempeño, tenemos circuitos pasivos, tenemos los puntos verdes. Mientras más puntos verdes tenga, significa que es mejor. La H significa que es híbrido, es decir, que no es Silicon Photonics puro, sino que está compuesto por indium phosphide o algún metal extraño. Vemos que los moduladores, ¿sí? En el caso de los moduladores y los láseres y los amplificadores, el Silicon Photonics todavía no le ha ganado al indium phosphide, ¿sí? Entonces, Silicon Photonics, digamos, está en esa lucha, ¿no? Por mejorarse y por buscar aún más aplicaciones que lo hagan rentable. Muy bien, un poco de material extra. Justamente lo que les hablaba era de una de las aplicaciones del anillo, que es los sensores biológicos, donde tenemos la estructura del anillo. En este caso no tengo dos guías de onda, sino tengo una sola guía de onda. Como les dije, el anillo es muy sensible a las perturbaciones, y eso puede ser un beneficio en ciertas áreas, por ejemplo en la biología. Yo puedo poner una muestra de sangre en el anillo. La muestra de sangre, por ejemplo, en el anillo cuando está sin estimulación, aquí tenemos el espectro, ¿no? Tenemos en cierta longitud de onda, está atenuada. Pero si yo le introduzco, por ejemplo, una muestra de sangre, y esa muestra de sangre tiene cierto componente, cierta proteína o cierto virus que me perturba el anillo mueve su espectro, ¿sí? Resultando en que en la misma longitud de onda, ahora tengo otra tensión. Está modulando, digamos. El anillo se está modulando por la muestra de sangre. Y esa modulación la puedo detectar y decir, bueno, miren, tiene cierto tipo de proteína, ¿no? Y es un avance muy grande porque imagínense que el anillo se puede hacer a cantidades enormes, y si se logra hacer un sensor de este tipo, solucionaría muchas cosas. Y bueno, y si queda algún tiempo, son las 11. Un poco más de circuitos de la fundación, podemos ver. Estos se denominan filtros, ¿sí? O back ratings, donde es esencialmente un filtro óptico, ¿sí? Es una guía de onda, donde no es una guía de onda normal, sino está dentada. Estos dientes me permiten reflejar la luz, ¿sí? Porque está cambiando el índice de refracción, está cambiando a medida que pasa por esos dientes. Y me permite reflejar reflejar ciertas longitudes de onda. Por ejemplo, vemos el espectro, en el espectro celeste, vemos que para cierta ventana la luz no, digamos, está atenuada, ¿eh? ¿Y qué es lo que hicimos en este estudio? Lo que hicimos es, bueno, ¿qué pasa si a los dientes, además de dentarlos, justamente, los desfasamos? Bueno, le aplicamos este delta L, se desfasan los lentes, y lo que logramos es esta banda de atenuación, ¿sí? De reflexión. Pudimos cambiarla, o sea, podemos hacerla más fina, podemos modificarla a nuestro antojo, ¿sí? Por ejemplo, aquí está con delta L0, el espectro violeta, y a medida que va aumentando el mismatch de X en el eje X, la longitud o el espectro de reflexión se modifica. Y también este es otro chip donde tiene varios componentes, pero el que vamos a ver, por ejemplo, es el número 12,
Número 8, perdón. La idea de era hacer una línea de transmisión, digamos, con MUX y DMUX, en el caso pasivo. La idea era, por ejemplo, tener una longitud de onda que se transmite, que se filtra y se transmite gracias a un anillo. Tenemos otra longitud de onda. Estas se suman en una línea de transmisión. Y luego en el receptor se filtran cada uno respectivo con respecto a su longitud de onda, ¿no? Esa es la idea. Fíjense que está la entrada óptica, se divide en dos, entra un anillo, se filtra, entra la línea de transmisión, que está constituida por estas vueltas, el otro anillo con diferente diámetro, se transmite y se filtran por los anillos del mismo tamaño, ¿sí? Este es el espectro simulado, no es el espectro realista, experimental. Lo que pasó aquí es que los anillos son muy sensibles también a los procesos de fabricación, entonces la misma longitud de onda que se filtró en el transmisor no se filtró en el receptor, perdón. Y entonces dio un, un espectro plano, digamos. Eso es porque en el caso de los anillos es muy, muy variable, ¿no? Es una experiencia. Y esta es una foto microscópica también, como aprovechamos para poner el símbolo de la fundación. También, como les decía al principio, la piel del camaleón, que depende de la distancia entre los cristales, pudimos diseñarlo, ¿sí? ¿Cuál es el efecto? Fíjense en la infografía, en la animación. Cada uno de estos bloques significa, cada una de estas, representa cada uno de estos cristales. Para cierta separación de estos puntos, la luz pasa, pero si yo lo modifico, la luz se bloquea. Y este es el diseño en Silicon Photonics, que básicamente esos huecos representan cada uno de los cristales. La luz ingresa por este lado, y a medida que va viajando por el componente, se va filtrando. Por ejemplo, aquí tenemos una animación hecha en la fundación también. La luz ingresa, y a medida que va viajando a través del componente, se va filtrando hasta quedar cierta banda de longitud de onda y termina saliendo. Y hasta ahí es la presentación. ¿Algunas preguntas? Bien, James, tenemos algunas preguntas que vamos a empezar a leer ahora, si les parece. Bueno, la primera pregunta que teníamos era, ¿la modulación Mach-Zehnder es por polarización de un material electrostrictivo o dónde entra la unión PN? O me confundí, era otro ejemplo, dice Santiago Nolasco. A ver. Bien, fíjense. Este es el modulador Mach-Zehnder, ¿sí? Y estos son los metales de dopaje. Aquí está la juntura PN, que es lo que preguntabas, y la modulación se genera por juntura PN. Y ahora, ¿dónde está la luz? ¿Dónde introduce la luz? Bueno, la luz está entre la juntura PN, ¿sí? Fíjense aquí, está en un gráfico donde lo representa un poco mejor. Este es el corte transversal. Tenemos los contactos. Tenemos el conductor, digamos, en este caso, este silicio sirve como conductor. Y aquí, el punto rojo, la zona roja, es donde va a estar la luz, ¿sí? La luz pasa a través de la juntura PN, ¿sí? Y gracias a que pasa a través de la juntura PN, por el efecto de dispersión de plasma del silicio, es modulada la luz. Y además, si tu pregunta viene a esto, ¿no? No sé si tu pregunta también a esto. Esto te contesta una pregunta. Ahora, la segunda pregunta es, ¿en la modulación de Mach-Zehnder dónde ocurre? ¿Sí? ¿Aquí, a la salida del brazo o en la combinación? En el Mach-Zehnder sucede en la combinación, ¿sí? Porque yo cambio la fase, se interfiere la salida y la interferencia es lo que me produce la modulación. No sé si me expliqué, si te respondí la pregunta. Ahora si alguien quiere preguntar o
o entrar un poco más en detalle en la pregunta que había realizado, lo puede hacer activando su micrófono, ¿sí? Bien, avanzamos con la siguiente. Germán Fernández pregunta si podemos compartir el correo. En breves les voy a compartir una placa en donde están todos los medios de contactos, así que eso lo dejamos un poquito para adelante y ahora continuamos con las preguntas técnicas. Y la segunda pregunta de Germán Fernández es, ¿qué programa utilizan para diseñar? Para diseñar es un programa abierto que se llama KLayout, ¿sí? Que es el que justamente es donde diseñamos esto. Es KLayout, que es un programa libre de código abierto, pero tiene librerías que son descargadas también, yo te las puedo pasar, digamos, donde se instalan las librerías y donde tienes todos estos componentes. Bien. También preguntan la existencia de compartir la presentación, también ya la vamos a responder un poquito más adelante. La siguiente pregunta de Ariel Lescano, ¿existen transceptores no coherentes? Sí, también, obviamente. No lo he visto comercialmente, ¿no? Porque como que se quiere aprovechar el silicio, su alta integración para hacer cosas como coherentes. Pero en el lado académico, eh, sí existen. Ahora que recuerdo, antes de que Mario me rete, sí existe el transceptor modulación directa, no coherente, que se diseñan en Inphi, ¿sí? Que utiliza tecnología de Silicon Photonics. Bien, la siguiente de Cristian Lucio Arrieta. Pregunta, primero te felicito, excelente presentación y gracias por compartir vuestra experiencia. Pregunta, la construcción física de los diferentes integrados ópticos, ¿dónde se realizó? Así como el laboratorio de medición y caracterización. Bien, la primera, los circuitos pasivos, ¿sí? Los circuitos pasivos, se toma un curso online a través de la plataforma edX, ¿sí? El curso está disponible y se realiza por lo menos 3 veces al año. También les voy a pasar la información. Ellos te enseñan a diseñar a través de diferentes clases, te enseñan a diseñar, cómo usar el programa este de diseño, cómo usar el simulador, te dan sus licencias, te dicen los parámetros, cómo lo tienes que dibujar, cómo tienes que diseñarlo. Una vez diseñado, vos le mandas el archivo, ellos tienen relación con una fábrica de Singapur, ellos mandan el diseño, según vos cumplas las especificaciones, lo diseñan, les llega a ellos, el curso es de Canadá, perdón, me olvidé de decir eso, les llega el chip y ellos tienen la estación de medición, ¿sí? Y ellos te dicen, ¿tienes estación de medición en tu país o quieres que te lo midamos? Ellos te lo miden y te mandan los archivos de medición. También te pueden mandar el chip si vos lo quieres, digamos. Todo esto obviamente no es gratis, tiene un costo de $500, así que, pero es bastante importante, digamos, bastante bueno. Te da toda la información. Y después, para el chip activos, es un poco más complicado porque hay información confidencial de cómo diseñar y ciertas cosas que te dan. Entonces, el curso es presencial. La fundación financió un viaje a Canadá, a Vancouver, a la Universidad de Vancouver, de British Columbia, y se tomó clase de una semana. Después se estuvo diseñando por lo menos 3 meses este chip. Y en el caso de la medición es un poco diferente, porque ellos, si bien tienen estación de medición para medir estos chips activos, como es una facultad, no tienen tanto tiempo, no tienen todo. Entonces, ellos al chip directamente te lo mandan y dicen, arréglatelos vos. En nuestro caso, la idea era ir a este año, en Balseiro, tienen todas las cosas para medir esta clase de chips y están haciendo proyectos para medir esta clase de chips de Silicon Photonics. Pero bueno, se truncó todo por esta situación de la pandemia.
Pero la idea es medir este chip, caracterizarlo en Balseiro. Fabrizio Alcalde pregunta, ¿qué proceso de fabricación utilizaron? Y también, ¿qué proceso utilizaron en la simulación? Proceso de fabricación, primero el chip activo, pasivo, se llama Electron Beam Lithography. ¿Sí? No sé si has escuchado hablar. Y en el proceso de activos es 193 nanómetros. También estos están fabricados en Singapur. Y para simularlo se utiliza un software que se llama Lumerical. El software Lumerical tiene varios paquetes, donde armas un esquemático, otro donde simulas las ecuaciones de Maxwell a través del FDTD. No sé si está relacionado, calculo que porque me hiciste la pregunta sí, pero utilizan el FDTD, digamos, para simular estos componentes. Y corrijo, le pregunta, porque se me corrió justo, ¿qué programa utilizan para las simulaciones? Esa era la pregunta Lumerical. correcta. Se llama Lumerical. Pone con L en vez viene la palabra numérico, ¿no? Pero en vez de una N, pone una L, Lumerical. Y te sale, digamos, y te van ahí. Incluso hay una versión gratuita de 30 días donde puedes empezar. Bien, la siguiente pregunta de Tomás Magnelli. Buen día, realmente muy interesante. Consulta. Entendiendo que se puede provocar adelanto o atraso de fase con un esquema de filtrado pasivo, ¿esto supone algún tipo de potencia reactiva? Siguiendo la analogía con un filtro eléctrico pasivo. Eh, sí, pero no sé mucho el tema. No estoy en el tema principalmente de los filtros ópticos, así que no te sabré responder esa pregunta. Bien, la siguiente, Pablo Alejandro Ferreira, felicita, muy buena presentación, muy interesante. ¿Sabes si se aplica esta tecnología actualmente en instrumentos ópticos? Sí, tengo entendido que sí. No te sabría decir, pero a ver si me ocurre algo. No te sabré decir un ejemplo, pero estoy seguro que vas a encontrar, si es que lo hay, vas a encontrar muy rápidamente. Bien, bueno, esas son las preguntas que tenemos por ahora. Les permitimos, si quieren preguntar algo más, pueden habilitar su micrófono y hacerlo de esa manera. También les queremos compartir ahora justamente le queremos compartir información de cómo contactarse con Fundación. Lo pueden hacer enviando un correo electrónico a info@fundacionfulgor.org.ar. También pueden ingresar a nuestra página web, fundacionfulgor.org.ar, o bien, si se quieren contactar con James, pueden hacerlo enviándole un correo a jjwk89@gmail.com. ¿Sí? Para quienes estén interesados en la presentación, pueden enviar un correo a info@fundacionfulgor.org.ar y a partir de ahí se les compartirá la presentación que estuvo mostrando hoy James. ¿Sí? Todas las dudas que tengan lo pueden hacer a través de estos medios de comunicación o también comunicándose a través del correo electrónico por el cual les ha llegado la invitación a la jornada de hoy. ¿Sí? Aprovecho también para compartirles y contarles que tenemos preparado un siguiente workshop. Ya terminamos con el área de la microelectrónica y ahora vamos a pasar a otra temática que suponemos es de interés de ustedes. Vamos a estar ingresando a lo que son los sistemas de navegación autónoma, terrestres y aéreos. En la jornada que tenemos planteada para el día 31 de octubre, también a las 11 horas,
se intentará conocer un poco más sobre estos sistemas de navegación autónoma. Se hará foco en las búsquedas de rutas óptimas a través del planning global y local, también respecto a la localización, la utilización de SLAM y el filtro de partículas, y se abarcará parte de la presentación en el procesamiento de imágenes en estos sistemas de navegación autónoma terrestres y aéreos, usando la odometría visual. Así que los invitamos, va a ser dada por el ingeniero Leandro Bornino. Esta es otra de las áreas que se están desarrollando dentro de Fundación Fulgor, así que están más que invitados a participar y a sumarse el día 31 de octubre a las 11 horas. Bueno, agradezco la presencia de todos ustedes que se sumaron, que siguen compartiendo estas sesiones de Fundación Fulgor. Le agradezco a James por todo su trabajo que lleva dentro de la fundación, su doctorado, y bueno, también a los miembros de fundación que están presentes en esta jornada acompañando el trabajo de su compañero. Así que con esto damos por terminada la jornada. Muchas gracias a todos y los esperamos el próximo 31 de octubre para el siguiente workshop de Fundación Fulgor. Muchas gracias.